¿Qué tal? ¿A dónde Hola, vamos? ¿qué tal? A Valladolid. Vamos a la presentación. Pero es que estoy con... Se pone aquí. Estamos en lecturas carcáceras, arquitecturas de la ficción. Qué bonito. Sí, la verdad. Oye, Juan Manuel, ¿por qué salía tan temprano para aquí? Pues ¿Tenía algo que preparar o qué? no. Una semana que ya hablaremos en español. Ya ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde me queda? Es muy buena, es la de un abuelo que sería una chica joven con unos amigos. Muy buena. Pues esta no la he visto, ¿eh? Un profesor de universidad que le voy a ir a Juan Manuel, que me prometió que me iba a publicar. A ver, en esta casa se instaló el primer ascensor de España. ¿Es una casa particular? Casa Mantilla. ¿Cómo se llama? Mantilla, Casa Mantilla. Te voy a hacer retratar aquí. ¿Dónde se aprieta? Aquí están los leones. Los leones de Mira, Víctor, unos leones de Esto para los niños, no lo Lo veas. robaron, luego lo recuperaron. Niñas, mirad a la cámara. Mirar la cámara. Mirad a la cámara, niñas. Estamos alucinando. Casa niñas. Y bienvenidos a este privilegiado espacio, el mejor marco, yo creo, para este acto de presentación del libro de David Felipe Herrán, Arquitecturas de Ficción. Muchísimas gracias a la directora por cedernos este lugar, a David por convocarnos y a todos ustedes por su presencia. José González Torices y David mantienen en la actualidad una conjunta actividad literaria. José Ramón González y yo estamos aquí como profesores de un alumno universitario que destacaba por múltiples rasgos y que a lo largo de los años se han hecho patentes. Ellos presentarán el libro. Me corresponde a mí trazar esa trayectoria, el camino que ha hecho posible que ahora se escribiera este libro. Es decir, me transformo en su biógrafa. Creí que iba a ser más fácil, pero enseguida me di cuenta de que presentar fielmente el recorrido literario de David, a pesar de sus pocos años, es complejo. He tenido que escribirlo porque se me iban a olvidar muchas cosas y requeriría muchísimo más detalle. Ahora solo me voy a limitar a un rápido resumen. Y conociendo su cervantismo, estando en esta casa, debería empezar con las palabras de Cervantes en el prólogo a las novelas ejemplares. Este que veis aquí, de cabello castaño, frente lisa y despejada, desembarazada, decía Cervantes, de alegres ojos. Bueno, este es el autor de este nuevo libro. Pero tenía que seguir, y a la hora de construir el relato para esta presentación, en mi primera reflexión
Enseguida surgió la pregunta: ¿cómo ha conseguido quien hasta hace 2 días era nuestro alumno, cómo ha conseguido aunar tantas iniciativas y cómo ha conseguido llevar a cabo tantos proyectos? Y empecé a repasar. Contra todo pronóstico, después de estudiar un bachiller de ciencias puras, decidí hacer una carrera de letras y obtiene la licenciatura en Filología Hispánica, de la que eran profesores José Ramón, Germán Vega, entre otros muchos. Pero también hace otra carrera, igualmente de letras, pero de ciclo superior, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, de la que éramos profesores, entre otros también, la profesora Gil Alvarellos, que nos acompaña, y yo mismo. Pero además va a Madrid y hace una tercera carrera, periodismo, es decir, una formación universitaria intensa y muy bien encarrilada. Ya asentado en Madrid, el alumno se convierte en profesor en la Universidad Carlos III. También da clases en la Universidad Complutense, impartiendo diversas asignaturas en los grados, en los másteres e incluso en el programa de la Universidad de Mayores. Pero al mismo tiempo crea, dirige y presenta el programa cultural El Marcapáginas, en Gestión a Radio. También lo había hecho en Radio España, Radio Círculo, Radio Cervantes y Radio Inter, actividad realizada durante 13 años, que sigue realizando. Y al mismo tiempo que habla de literatura y transmite información cultural a través de las ondas radiofónicas y de la televisión, he reclamado para dar conferencias en congresos nacionales e internacionales. Y con una decidida orientación teórica y crítico-literaria, comparatista también, que nos enorgullece, escribe en numerosas revistas literarias y colabora en periódicos de gran prestigio como Huffington Post, Periodista Digital, entre otros, y en alguna ocasión también en el norte de Castilla. Los numerosos trabajos realizados y los libros publicados podemos verlos sintetizados en la solapa del libro, este último libro, con mucho detalle también si entramos en internet. Aunque sí quiero destacar que esta faceta de escritor culmina con un excelente libro aparecido en 2013 de lector al usuario, sobre el que esboza una teoría de la recepción mediática y que precede al que ahora aquí presentamos. Sin embargo, aunque esto podría parecer más que suficiente, incluso abrumador, pues además de hablar por la radio, la televisión, de colaborar en la prensa, impartir clases y conferencias, escribir libros y artículos, David Arranz está inmerso en el mundo del cine. Ha escrito 3 libros sobre las mejores películas, cada uno de ellos dedicados a un tema. Uno al racismo, otro a la migración y un tercero a las mejores adaptaciones literarias. Y podríamos decir, en un triple salto mortal, se atreve a escribir y dirigir un cortometraje. Su partida hacia Madrid para estudiar periodismo en la Carlos III supuso una ruptura emocional, afectiva, muy difícil. Tenía 23 años y en Valladolid dejaba a su familia y a sus amigos, y por entonces solo su tío Julián Lago era el único interlocutor que tenía allí. En Madrid tuvo que ir creando una familia y lo consiguió con nuevos y maravillosos amigos, doy fe de ello, pero sigue echando de menos la niebla y el olor, los paseos y los lugares, y siente una gran añoranza por esta tierra suya, que él sentencia, en él viven personas de ley. Tal vez por esto, para encontrar la verdadera respuesta a esta intensa vida literaria de David, desarrollada en la actualidad, hemos de echar la mirada atrás, al Valladolid
de sus orígenes, de su infancia. Ya digo que la influencia de Valladolid, pero su historia, sus piedras centenarias, sus calles han sido decisivas en su vida. Con 5 años leyó aquella edición del Quijote que sacó la Caja de Ahorros, en el que aparecían los grabados de Doré, pero con la técnica en la que iba trasladando a dioramas esas figuritas de barro policromadas, que a él le impresionó muchísimo. Todavía sigue pensando que es uno de los mejores libros que ha leído en toda su vida y a él sigue dedicando mucho. El pasado mes de diciembre, en esta misma casa, vimos cómo este libro, El Quijote, le sigue produciendo una enorme fascinación. Forma parte de su canon, de su personal selección de obras. Y es lógico pensar que a esa temprana edad le influyera en su vida hasta el punto de que este libro pudo estar influenciado, a lo mejor de forma inconsciente, a la hora de elegir la carrera de Filología Hispánica. La influencia del cinematógrafo de Caja España en Fuente Dorada, al que iba cada sábado por la mañana entre los 8 y los 12 años, resultó, como hemos visto, absolutamente decisiva también en su pasión por el cine. Los jesuitas del Colegio San José y profesores como Emilio del Río y también José Torices le alimentaron su amor por la literatura y con ellos descubrió el arte. En los primeros cursos, cada viernes por la tarde había lectura. Luego hacían un comentario y cada uno ponía en común lo que había entendido. También recuerda que cuando estaba en Madrid murió un hombre muy importante para él en su juventud, un tutor o preceptor tanto en lo emocional como en lo cultural, que fue el jesuita Luis Fernández Martín, que fue historiador y académico de la Real Academia de la Historia, y acudía al colegio a hablar con él de literatura, de historia, y además de ser una persona excepcional, a él creo que le debe esa faceta de investigador que sabía sacar de los libros del archivo de Simancas todo ese material para luego escribir textos y contar historias de la intrahistoria, de los esclavos, de los moriscos, de los comediantes, de los comuneros, de lo que no habla normalmente la historia. Y la muerte de esta persona a distancia en verano de 2003, cuando él estaba en Madrid le afectó mucho. Sin embargo, en esta trayectoria el papel esencial lo vamos a encontrar en la esmerada, cautelosa y a la vez inteligente la voz de su padre, Víctor. Tenía en su casa una gran y selecta biblioteca de clásicos que fue aumentando continuamente. Compraba libros constantemente y recuerda ahora David que tenía incluso la obra completa de Proust con el lomo estriado porque lo leía todo. Su padre leía todo. Ahí encontró David no solo a Proust, a Dante, Stevenson, Valle Inclán, Machado, Delibes, y ese fue su primer canon, al que tuvo acceso desde muy niño, porque su padre nunca le compró libros sucedáneos infantiles, siempre le compró obras complejas. Le dejaba muy a menudo un libro en su mesa, en su pupitre, para que lo descubriera. Porque un referente ineludible en su selecto canon es Quevedo, y su padre le regaló
a una edad muy temprana, yo creo que 10 u 11 años, la edición de las obras jocosas. Le explicó la obra e hizo que admirara a aquel hombre tan divertido y atormentado, que miraba al mundo con tanta inteligencia a través de sus anteojos. Le contaba que este autor desconfiaba de los médicos, de los jueces, de los abogados, de los ministros, y que había estado en Valladolid cuando era mozo. Y le explicó un dicho que Quevedo había escrito: come más que el hoyo de la Antigua, y que se refería a que en el cementerio de la iglesia de la Antigua, ese cementerio tenía un sustrato caliginoso que hacía desaparecer muy pronto los cadáveres. De ahí el de come más que el hoyo de la Antigua. Desde entonces, David no ha parado de encontrar respuestas en el autor del Buscón. Y como Quevedo es inagotable y David insaciable, ha pasado a ser para él todo en las letras hispánicas. Su padre también le llevaba al Museo Nacional de Escultura, al de la calle La Pasión, bueno, también al Penicilino. Y le contaba historias del viejo Valladolid. Pues en el Campo Grande le iba contando las historias de las estatuas de Núñez de Arce, de Leopoldo Cano, de Zorrilla, y todo eso fue maravilloso y prodigioso para el hijo. También le despertó su pasión por los libros de viejo, que sigue buscando y adquiriendo. Cualquier día nos pide la casa de almacén para sus libros. Y yo le recuerdo en las librerías de Valladolid, en Máster, en Margen, en Sandoval, en Noletum, donde se pasaba las horas enteras. Ahora es cuando se ha dado cuenta de que su padre ha sido un hombre extraordinariamente culto y su discreción ha mantenido siempre oculta esta faceta que yo hoy he querido destacar. Y aquí me van a permitir una constatación personal que ni David ni su padre Víctor saben, porque antes que tú, David, yo leí de la biblioteca de tu padre Robinson Crusoe. Hace 50 años, el hermano más pequeño de tu padre, tu tío Juan, formaba parte de mi pandilla de adolescentes, y además de aventuras veraniegas, Juan y yo nos intercambiábamos libros, y entre ellos, sin tu padre saberlo, llegaban sus libros. Fíjate cómo mi afición a la literatura también entronca con tu padre, y esto lo descubrí yo en el mes de diciembre pasado aquí en esta casa. Era Víctor, a quien envidiábamos, no le conocíamos más que de referencia, por ser mayor que nosotros, porque escribía cuentos, y creo recordar que ganó con uno de ellos el premio. Entonces Víctor tendría, yo creo que 18 o 19 años. Bueno, vemos que firma sus libros como David Felipe Arranz. En el segundo nombre, Felipe, que es el de su madre, va implícito el apellido Lago, que recoge la decisión de dedicarse a la literatura a través del periodismo. Aquel timidísimo alumno que se acercó un día en clase para preguntarme si yo conocía a Julián Lago, extraordinario periodista y mejor persona, y además te pareces a él, le dije, pero los ojos tristes de Julián cuando yo le conocí ya eran ojos vivos en David. El hecho de que, siendo tan tímido, se acercara, porque fue la primera vez que empezamos a hablar, me hizo comprender la admiración y el cariño que sentía por su tío, y que en el periodismo iba a ser, más que una decidida vocación,
un homenaje a su tío y especialísimo amigo, a quien tanto ha representado para él y que tanta influencia ha ejercido. Esa influencia de su tío se suma a esa vena literaria de carácter épico y mágico que le llegó por vía paterna. Creo que esta breve presentación de tan intensa actividad haya podido mostrar su destacado talento y algo que me llama poderosamente la atención, y es una especial capacidad intelectual de relación y conexión de distintas áreas, en las que, a través del periodismo, la docencia como instrumento, lleva a cabo una constante gestión cultural, se adentra en el mundo del cine, todo ello teniendo como eje central la literatura, en un momento en que parece que la cultura no tiene cabida en el mundo mediático. David Felipe Arranz ha realizado numerosos y audaces trabajos, pero sobre todo nos ofrece actitudes, que es lo que marca su identidad, sus rasgos esenciales, lo que le hacen distinto a los demás, porque desde muy joven su vida está en función de un proyecto que tiene claro: ser un hombre de letras. Es para mí un honor que el alumno sea ahora mi amigo. Y tras este esbozo de admiración de su trayectoria de David, cedo la palabra a mi compañero José Pepe Torices. Buenos días. En primer lugar, David, muchísimas gracias por permitirte que te acompañe a ti. Muchísimas gracias, David. Poco podemos decir ya de la vida de David. Yo he titulado mi breve intervención David Felipe Arranz o Arquitecturas de la Ficción, o Arquitecturas de la Ficción, o David Felipe Arranz. Así que quería, unirme a aquí con todo el cariño y el afecto, como un maestro, como un profesor, y lo voy a leer para no equivocar demasiado. Cuando a un maestro de escuela le preguntan, como a mí, después de tantos años de tiza y voz, de letra encadenada al saber del corazón más niño de los chicos, nuestra riqueza, que es mucha ciencia y sabiduría, el saber del corazón, para llenar su vida de progreso y libertad, te preguntan, digo, ¿qué es lo más hermoso que te ha sucedido en el batir de los días de su vivir, de tu vivir? Solo responder sin pestañear, con la emoción en el vértice de los ojos. La de haber contribuido a escribir en el espíritu de cada alumno un poema vivo y apasionante, una biblioteca de gorriones que vuelan por los cielos de nuestras estepas, alegrando el paisaje o sufriéndolo, viviendo de los caminos que arrastran al horizonte más pulcro y observando desde las alturas los comportamientos humanos a los que debe poner letra para ser oído y pelear como guerrero fiel desde la espada de su palabra, compromiso social del escritor, porque en algunos casos escribir es llorar dentro de una lágrima de rabia. De este modo, pienso, cada alumno es un poema vivo que se hace gigante cada tarde, una biblioteca de sentimientos y emociones, un juego dramático, una voz de pan y mosto que arranca de la misma entraña de la palabra resucitada, granada en los campos del propio existir, del propio potencial humano con características propias de David. Un alumno es una
arquitectura de la ficción o arquitecturas de la ficción, que se hace templo de claridades y clamores de libertad, como se respira en ese libro que hoy presentamos, en cada uno de los personajes que navegan por estos renglones tan bien trazados por David Felipe, página laureada con aplausos de la que los sentimos orgullosos, no pocos, y que Mercedes lo ha expresado maravillosamente bien en su exposición. Nos dices, David, con tus propios acentos, que son tiempos difíciles para todo, especialmente para la cultura en general y la literatura en particular. Pero no, David, pero no para la palabra que permanece a pesar de los huracanes. El huracán, el tifón, ayuda a propagar nuestras ideas, como lo han hecho con fuerza no pocos personajes de este volumen, si tenemos fe en lo que decimos, por lo que luchamos, que no es más que por la libertad en todos los sentidos. Puesto que, lo recuerda Wilfrido Corral en el prólogo, tomado según él de Hemingway, la prosa es arquitectura, no decoración interior, y se acabó el barroco. La prosa, la literatura, es compromiso con la sociedad, la que pone voz en la voz de los sin voz, de los más débiles. La palabra es un servicio social, de revolución y cambio, a través de la poesía, del teatro, del relato satírico, una redención, una purificación con esperanza. Es lo que quiero entrever y lo que quiero ver en cada uno de tus personajes que he leído con mucha atención. No describes la vida del personaje, sino la fuerza que tiene la palabra del personaje, que en definitiva es tu palabra. Por eso decía David Felipe Abad, arquitecturas de la ficción. Así, a través de tus múltiples personajes, vas migando sus palabras, sus sentimientos, sus pensamientos, su espíritu inquieto dentro de un cuerpo, paisaje de siglos siempre difíciles. Descontento con el romanticismo europeo, esperanzas frustradas, falta de sosiego, falta de alegría, crisis sociológica y moral, agotamiento y desengaño, lo que hace que los creadores franceses centraran sus críticas en los negociantes, especuladores y constructores. No es un libro más, David, el que has escrito. En España, los novelistas de 1870 y más, el propio Galdós nos hablará de los repugnantes mendigos, donde una ciudad no solo estaba enterrada, sino también podrida. Esa es la respuesta que tenemos los jóvenes escritores o que tenéis con la sociedad. Y se me refleja muy bien lo que he querido leer muy despacio en las arquitecturas. La poética de la esperanza, el amor de García Márquez, relato y náufrago, cuyo deseo del protagonista, del náufrago, es volver sano y salvo a una sociedad ingrata, olvidada, pues la libertad solo se alcanza, dices, cuando el hombre es capaz de dejar tras sí aquellos recuerdos que le suponen un lastre. Es una lucha interior contra un mundo cruel e injusto en La esperanza más grande de la escritora Alchide, 1948, ¿verdad? Nos trae a página, David, la voz de Doris Lessing, diario de una vecina. El amo dirige a los hombres, el líder los inspira, el escritor. El amo se apoya en la autoridad, entendamos amo, cada uno a su manera. El líder se apoya en la buena voluntad. El amo evoca el miedo. El líder irradia afecto. El amo pide respeto. El amo impone respeto. Por tanto, sé un líder, no un amo. David. No sé, David, dilo tú,
Si a través de cada personaje desarrollado en el libro respiras por su alma, por sus anhelos, por sus descontentos, transmitiendo así esa evocación al lector tan divina como necesaria. Nadie nos quedamos indiferentes ante los lamentos jóvenes del ínclito Larra. Desde luego, escribir en Madrid es llorar. En sus horas de invierno, poesías fugitivas o compromiso social de Quevedo, Calaso, Feijoo, etc., sintió, como bien dices, el dolor de España mucho antes del 98, arremetiendo contra el ministro Calamarde, hablando de la incapacidad, hipocresía e incultura. Sin embargo, permanece, y la palabra digo revolotea por los tiempos futuros, se convierte en hogaza de los comportamientos, a veces después de muchos años de fallecido su autor. Repásese la historia de la literatura. El escritor es un hombre incómodo, y si no lo fuera, no merece la pena escribir. Si no lo fuera, ¿para qué escribir y despellejar las noches de tantas horas de insomnio? ¿Para colocarnos en el altar del yo más egocéntrico? Si es así, la literatura, puntos suspensivos. Pérdida de tiempo. Escribir es educar al hombre de hoy para convertirlo en revolución de mañana. Así recorreríamos este apasionante libro de David, la Casa de las Libertades, a través de cada uno de los personajes. Yo tengo un sueño, de Martin Luther King. Ese es nuestro compromiso, David, el de clamar y defender el valor de la literatura para ¿Nos al micrófono o no? ¿Se oye más o menos? Si el micrófono se oye igual, ¿no? Bueno, pues entonces lo dejamos de lado, que es mucho más sencillo. Bueno, muchas gracias, David, por haberme invitado a compartir este acto contigo después de tantos años de no vernos realmente, porque han sido muchos años. Es un placer, porque además comparto mesa con buenos amigos, en presencia y en ausencia, tengo que decirlo, porque una cosa que tú no sabes es que yo tengo una muy buena amistad con Wilfrido Corral, y curiosamente me sorprendió cuando enviaste el libro, que quien prologa este libro es nada menos que un académico norteamericano que vive en California y con el que yo tengo también buena amistad, y descubro que nos une precisamente en el prólogo de ese libro, ¿no? Una casualidad de estas que traen para la vida. Bueno, simplemente yo creo que cuando hablamos un poco de esta presentación, Mercedes me comentó que, bueno, que iba a hablar de la trayectoria, que lo he hecho de una forma muy completa, muy brillante, muy emotiva, muy lírica incluso, ¿no?, de la trayectoria de David, y a mí me había encargado un poco, pues yo creo que de las pocas cosas que más o menos hago, no sé si bien, pero bueno, razonablemente bien, que es leer. Yo me defino como un lector, no más que como un profesor. Leo cosas y procuro a partir de las cosas que leo decir algo que sea más o menos sensato y que sea más o menos comprensible, ¿no? Yo creo que en la presentación de un libro es también algo que se debe hacer, porque creo que es importante que, al margen de lo que luego nos diga David, que nos dirá muchas cosas, imagino sobre el libro, los que asisten a un acto de este tipo tengan a salir una cierta idea de en qué consiste el libro. Yo creo que el libro, pues, mi impresión como lector del libro, que me lo he leído con verdadero interés, con pasión, con ilusión, además recordando muchas cosas, porque efectivamente tuvimos una relación muy estrecha en los primeros años de carrera, cuando yo te daba aquello tan horrible que era Fundamentos Metodológicos y Bibliográficos de la Literatura Española. No me pregunten ustedes por qué se llamaba así, pero era una asignatura que intentábamos que fuese entretenida, a pesar de las dificultades que con ese título ya supone una asignatura, ¿no? Y creo que el libro, para mí, tiene muchas virtudes. La primera, yo diría que es un libro con una particular frescura. Algo que, y voy a explicar un poco, para mí es algo muy valioso, ¿no? Creo que los que nos dedicamos, escribía en su momento León Felipe, que para enterrar a los muertos cualquiera vale menos un sepulturero, ¿no? De cierto modo, los que estamos trabajando todo el día con libros, que trabajamos con crítica, en el mundo académico, a veces manejamos corsés demasiado rígidos a la hora de acercarnos a la literatura, demasiado estrechos, nos aferramos de alguna manera a una serie de andamiajes conceptuales e intelectuales que nos permiten interpretar, digamos, un texto, ¿no? Y lo que encuentro en este libro es una particular frescura, pero una frescura además porque recorres
todas las épocas, todos los tiempos, porque hablas de literatura, la tradición española, pero también las diferentes tradiciones europeas, la literatura clásica, porque hablas de cine, de alguna forma también hay muchas referencias al cine, porque hablas de política, hablas de cultura en general, porque está lleno además de curiosas fotografías, muy bien elegidas, fotografías de un cinéfilo, de alguien que es amante también de la fotografía, es decir, que hay un montón de elementos que están ahí incorporados en el texto y que de alguna forma están además apoyados en un conocimiento, y esto sí es lo que de alguna forma yo agradezco mucho, ¿no? Están apoyados en un conocimiento profundo de la literatura, de las teorías de la literatura, de las poéticas clásicas y de las poéticas más modernas, ¿no? Pero de alguna manera están ahí como un andamiaje invisible. De alguna forma están ahí, o sea, se sabe, que se nota que cuando tú hablas de un autor, hablas con conocimiento de causa, porque sabes de alguna forma reflexionar a partir de lo que has aprendido en la carrera o después de la carrera o en tus lecturas, ¿no? Pero de alguna forma no es una mera exhibición de conocimientos o de conceptos más o menos sofisticados, sino que están todos aplicados a la lectura de un texto. Y voy a otra cuestión que me parece importante, y es que un libro de estas características, que es una recopilación, voy a transmitir todo esto que yo he aprendido, todas mis impresiones, mis conocimientos, porque efectivamente el libro está lleno de erudición, pero no quiero poner el dedo ahí porque es lleno de referencias, de datos, de información de todo tipo, ¿no? Pero creo que lo importante no es eso, sino que eso está de alguna forma vivificado. Y además hay un esfuerzo por trasladar eso al lector común y corriente. En ese sentido creo que efectivamente es un libro con vocación de servicio, ¿no? Porque yo creo que es importante que la cultura, y más en estos tiempos, alcance a todo el mundo, que todo el mundo sea capaz de alguna forma de acercarse a esa riqueza que a veces olvidamos, pero que es un legado que viene de muy atrás y que de alguna forma constituye un patrimonio que yo creo que es inalienable, o que debería ser inalienable, ¿no? Porque de alguna forma nos constituye como seres humanos y nos constituye como sociedad. Yo creo que has demostrado todo esto en tu libro, creo que quien lee tu libro termina sabiendo algo más, lo cual es muy de agradecer, y no te creas que es tan frecuente. Hay libros en los que uno termina sabiendo algo menos cuando termina de leerlos, ¿no? En este caso yo creo que uno sabe algo más y sobre todo tiene esa impresión de haber estado muy próximo a un espíritu con el que se siente hermanado en el interés por la cultura, por la literatura, por las diferentes formas de arte en la actualidad. En ese sentido creo que lo único que puedo decir como lector es darte las gracias y agradecerte la oportunidad, de alguna forma, vamos a decirlo, no vamos a engañar, de obligarme a leer tu libro, porque presentar a leer tu libro me obliga a ser lector de tu libro también, ¿no? Y en cierto modo, bueno, digamos que es una obligación, pero una obligación grata, asumida con verdadero placer y con la que he disfrutado enormemente. Y nada más, muchas gracias, David, por tu libro. Muchas gracias. Bueno, me resulta muy difícil hablar, pero lo vamos a intentar. También acompañado y de personas de las que he aprendido tanto y que me han enseñado tanto, porque este libro no existiría como es, ni yo sería como soy, si no llego a haber tenido maestros, yo incluso trasciendo la palabra de profesor, maestros, como los que me acompañan en esta mesa, como los que están sentados entre el público. Germán Vega ha sido uno de mis grandísimos referentes y profesores. Pepe Torices es un crack de las letras, ha sido mi profesor cuando yo era pequeño y es un dramaturgo, es un poeta de primera magnitud y además tuve el honor de escribirle un prólogo recientemente y escribe unos cuentos maravillosos. Y Mercedes y bueno, Ramón han sido dos referentes para mí en el primer encuentro con la universidad, porque es difícil, porque uno se encuentra en tierra extraña y la labor del tutor, la labor de ese maestro que acompaña más allá de la explicación en clase, me parece muy importante. Y María Bolaños es la que ha hecho posible que nos encontremos en la Casa de Cervantes, y te lo quiero agradecer, María, por tu generosidad y por apostar tanto por la cultura. Es una mujer muy batalladora, también es profesora y es una persona que ama mucho este tipo de eventos, ¿no? Y hay que luchar por ello y te lo agradezco de verdad. Y este libro también es obra de un joven editor y escritor que tenéis aquí, que es Juan Manuel Corral, que ha apostado por Líneas Paralelas, que es una editorial nueva, es una editorial muy arriesgada, muy joven, y él ha puesto todo su empeño, toda su ilusión en hacerla posible. Está Carolina también acompañándolo en esta aventura y bueno, han venido
los dos de Madrid, pues a compartir con vosotros, que por cierto tenéis un montón de ejemplares ahí, dicho sea de paso, que de eso se trata, ¿no? Y Juan está apostando muy firme, ya está preparando más títulos, uno sobre cine, y él mismo ha escrito uno sobre cine samurái, que os recomiendo, que son los mayores expertos en cultura japonesa que yo conozco, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te vas a Japón? Por lo menos una vez al año, ¿no? Mínimo. Entonces, estas cosas son fruto de muchas personas, ¿no? Y yo simplemente, ya pues para terminar, quiero agradeceros a todos que hayáis venido aquí y sobre todo a mis maestros. Aquí hay personas que no han podido venir hoy. Emilio del Río, por ejemplo, está muy pachucho, pero iba a venir, 86 años, y yo creo que fue la primera persona, junto con Luis Fernández, que me determinaron absolutamente. Es decir, son personas que te acompañan en la vida y que en un momento dado te muestran los caminos de las letras, pero a fuego, es decir, tú sabes que en conversación con estas personas, con estos sabios, ambos jesuitas, por cierto, te quedas totalmente enganchado al mundo de las letras porque además tú te crees esas historias y si la ficción es capaz de hacer algo es de suspender nuestra incredulidad, que es la base, una de las bases de la teoría de la literatura, ¿no? El pacto de la ficción, que decía Calvino. Si tú no haces ese pacto de la ficción, si tú no sueñas, como bien decía Pepe Torices, y apostando muy fuerte por un compromiso basado en la libertad, porque la literatura ante todo es libertad, es una apuesta muy firme contra el sistema. A mí me encantan los antisistemas, me encanta el Marqués de Sade, me encanta incluso Jovellanos contra el sistema, ¿no? contra esa monarquía. Estos personajes me parecen fascinantes. Y yo creo que el canon personal lo que trata de hacer sobre todo es de que no se olviden, de que ese legado no desaparezca, de que esas lecturas no terminen acumulando polvo en las bibliotecas, porque seguro que todos en vuestras casas tenéis a estos grandes clásicos. Y cada vez que se abre un libro palpita y vive y se hace tuyo de alguna forma, ¿no? Y lo decía muy bien Ramón, cuando uno lee de verdad y uno ve cómo va pregnando esa lectura, uno ya es distinto al que era. Cuando uno se encuentra con el texto, antes es de una forma y después es otra, muy distinta, ¿no? Si es un buen autor, siempre es a mejor, siempre se aprende algo nuevo. Es verdad que estos tiempos tan difíciles no te permiten detenerte demasiado en la lectura. No hay una demora, ¿no? Lo que hay es todo prisa, a golpe de clic y de WhatsApp, pero yo creo que la invitación del libro es al reposo, a una lectura formativa, una lectura de crecimiento. Y el libro es una excusa, yo creo que os lo toméis como una excusa para acceder vosotros a estos autores y por lo menos si yo creo que os ha servido este libro de guía para enamoraros de mis favoritos, pues para mí esta tarea está más que satisfecha. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por venir y muchas gracias. Y ahí están los libros. Hay que comprarlos, hay que comprarlos. Que está muy barato, ¿eh? Está muy barato. No, que se ve. Jolín, Pepe, pero tienes que dar para publicar eso. O tienes que dar para publicar lo que has leído. Llama tú. Vale. Bueno, después. Bueno, lo único que me tengo que marchar es la compra. Y si no te quieres saber, la verdad es que no,
En casa, no, y almacenista. Y luego le he sentido en la Casa de Cervantes después de la presentación del libro de David. Una cola para firmar libros. Está David desbordado. Hemos pasado bien. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Te ha gustado el acto? Sí, está muy bien. Sí. Le he felicitado a la primera profesora porque es la que más me ha gustado. La más sencilla y la que mejor ha definido a David. Sí, señor. Muy bien. Hay que animarle un poquillo. Pues no, la cosa no No soy, yo soy. Sí. Explícame, dame. Mira Raúl, cómo nos enfoca. Salimos bien, Raúl. Eso espero. Nunca sé cómo funcionan las cámaras. Pero sí eres cineasta, Raúl. Pero las cámaras, cada una son de su padre y de su madre. Quiero inmortalizar el momento. Claro. ¿Sí usted? Vamos a comentar el libro de tu hijo. Hablemos, como no va a salir Raúl. David, mírame aquí junto a tu padre. Al lado de... Bueno, pero es película. Hay que es película, yo estoy así. Claro, es que hay que hablar. Por favor, a ver, avisad. Hay que moverse. Hay que hablar. Bueno, vas a hacer la visita. ¿Has visto que follones monto, eh? ¿Has visto que líos monto, Se me ha ¿Y qué tal ahí? No te me pongas de... Ya está, la madre ya está, ¿eh? Muchas gracias. Vamos. Ya está. Ya se ha terminado la jornada. Adiós, Enrique. Adiós.
que es cineasta. Muy bien. Bueno, pues aquí todos aquí abrazaditos, ¿verdad? Así. A que ver, nena. Bueno, este es el zaguán de la casa en la que vivió Cervantes y desde aquí se accedía a dos casas, la de Cervantes y a la de otra vecina. Conserva el pozo que tiene agua porque el nivel freático permanece, ya que el Esgueva pasaba por la calle Miguelisca. Cuando se tapó el ramal del Esgueva se eleva el nivel de la calle y nosotros, la casa de Cervantes... Es que en la época en que vivíamos 60 era gigante. Sí, mi marido ya...